Nintendo DS creó toda una revolución en los videojuegos, con 2 pantallas, una de ellas táctil y muchos juegos buenísimos que vamos a contaros aquí mismo. Levantad la tapa y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Dejad en comentarios vuestro juego favorito de la consola, que por aquí os enseñamos los 20 mejores juegos de Nintendo DS. Si os gustan los sudokus, seguro que os encantan los puzzles de Picross. Esta saga nació con Mario en la Nintendo original y evolucionó con Picross DS y su genial pantalla táctil. Se basa en nanogramas, también llamados Sanji, para colorear celdas monocromáticas en base a números y así descubrir una imagen secreta detrás. En DS nació Picross 3D, lo mismo pero aumentando la dificultad, añadiendo una tercera dimensión al puzzle. La saga Pokémon Mundo Misterioso siguió creciendo en Nintendo DS, con mazmorras aleatorias y una historia RPG la mar de entretenida y adictiva. Aunque la revolución fue Pokémon Ranger, este juego explotaba al máximo las posibilidades de Nintendo DS y su pantalla táctil. De hecho, a este juego se le conoce como el destruye pantallas de la consola, porque para capturar a los Pokémon teníamos que dibujar círculos rápidamente a su alrededor, demasiado rápido en ocasiones. Kirby nos propuso 2 juegos muy interesantes y diferentes en Nintendo DS. El primero es Kirby Superstar Ultra, una aventura de Kirby tradicional de plataformas bastante completa en todos los sentidos. Como todos los juegos de Kirby, el pincel del poder, por su parte, era un Kirby pero más original y basado en el uso de la pantalla táctil para formar caminos por los que llevar al personaje. Era diferente y diríamos que incluso más desafiante que Superstar Ultra, así que os recomendamos darle una oportunidad. Wario no faltó a su cita en Nintendo DS con WarioWare Touch. El personaje nos propone microjuegos en los que debemos resolver mini puzzles en segundos uno tras otro. Lo bueno aquí es que sacaba el máximo provecho a todas las capacidades jugables de la consola, usando el micrófono, la pantalla táctil o los botones. Wario era sinónimo de diversión en DS. También llegó WarioWare Do It Yourself, que nos permitía crear nuestros propios minijuegos y ya sabéis lo que eso significa. Caramelos. Shu Takumi es uno de los creativos japoneses más influyentes en los juegos narrativos. Es el creador de la saga Ace Attorney, cuya trilogía se encuentra disponible en Nintendo DS. Aquí encarnamos al abogado Phoenix Wright, que investigará asesinatos como defensa en distintos juicios. Pero la obra maestra de Takumi en Nintendo DS no fue Ace Attorney. Se llama Ghost Trick y es un juego de puzzles en el que de primeras mueres. Después pasas a resolver algunas situaciones peliagudas como un fantasma que posee objetos cotidianos. Y todo esto mientras investigamos nuestra propia muerte. Su jugabilidad se basa en la lógica y el prueba y error, y su argumento es toda una joya. Dicen que la saga Advance Wars está maldita, porque cada vez que sale un nuevo juego estalla una guerra en la realidad. Más allá de los mitos de los jugadores, se trata de un videojuego de estrategia en el que tendremos que mover a nuestras unidades para acabar con el equipo contrario. Tiene cierto parecido a Fire Emblem, y a falta de algo mejor, en Nintendo DS, Dual Strike es una maravilla que podéis encontrar en la consola. Vamos por aquí con 3 joyas de puzzles. En DS nació la serie Hotel Dusk, una novela negra convertida en aventura interactiva en la que encarnamos a Kyle Hyde en Los Ángeles a finales de los años 70. Se hospeda en una habitación especial del Hotel Dusk, que dicen que cumple los deseos de quien se queda en ella. Es un juego de investigación y muchísima lectura en el que nuestras decisiones podrán cambiar el desarrollo de la historia. Tuvo una secuela, aunque el juego original sigue siendo superior. Esta se llamaba Last Window, por si queréis echarle un ojo. Mención especial a otra novela gráfica interactiva, Another Code, más infantil pero muy bonita y orientada más a los puzzles. La serie Castlevania nos propone juegos de acción lateral clásicos ambientados en oscuros mundos paranormales. En Nintendo DS hubo varios, todos ellos con una calidad excelente. Aunque por encima de todos está Town of Sorrow, con un divertido sistema de combate y un diseño de niveles estupendo. No aprovechaba especialmente la doble pantalla, más allá de mostrar el mapa del juego. Pero vamos, que no le hizo falta para convertirse en un clásico instantáneo. Los juegos de ritmo tuvieron una gran oportunidad en Nintendo DS con su pantalla táctil. No tenía mucho sentido, pero vimos a Beyoncé jugando al genial Rhythm Paradise, que desde aquí lo recomendamos. Aunque hubo un juego de ritmo que lo petó aún más. Elite Beat Agents es una locura musical en la que un grupo de agentes especiales bailará para resolver distintas situaciones. Tanto su disparatada historia como su entretenido sistema de juego usando la pantalla táctil hacen de él una de las joyas ocultas de la consola.
Las aventuras de Mario y Luigi llegaron a su máximo esplendor en Viaje al centro de Bowser, donde los fontaneros terminaban dentro de su peor enemigo, y para sorpresa de todos resultaba ser un aliado, y no alguien a quien combatir. Se utilizaban las dos pantallas de forma increíblemente ingeniosa, mezclándolo con divertidas batallas por turnos de estilo RPG muy desenfadado, de los mejores juegos de rol de Mario en toda su historia. El profesor Layton ha tenido un montón de juegos a través de las consolas de Nintendo, cediendo finalmente su testigo a su hija Catriel, pero ninguna de sus historias nos ha tocado tanto el corazón como El futuro perdido. Este juego de Nintendo DS nos presenta una historia con presuntos viajes en el tiempo y un desenlace que te rompe el corazón, pero un viaje que merece la pena por todos sus geniales y originales puzzles que sacan provecho a la pantalla táctil de la consola. Rockstar vio que Nintendo DS se iba a convertir en una de las consolas más vendidas de la historia, y suponemos que fue esto lo que les empujó a crear su propio GTA exclusivo, basado en los primeros Grand Theft Auto. Chinatown Wars es un juego de acción en vista cenital de aspecto retro y muy divertido. Su historia nos llevará por la ciudad de Liberty City, tomando el papel de Wang Lee, que se ve envuelto en unas turbias guerras de bandas y asesinatos. Hasta Animal Crossing Wild World, la saga fue un nicho que no había explotado todo su potencial, pero esta entrega llegó para expandir todos sus límites y alcanzar a un público que a día de hoy son verdaderos adeptos entrega tras entrega. En Animal Crossing nos mudaremos a un pueblo que podremos personalizar y en el que viviremos una vida alternativa en la que tendremos que cazar peces o insectos, relacionarnos con animales y disfrutar del entorno. Este juego fue el que inventó el concepto mundo de rodillo, una genialidad que sirvió para que Nintendo DS pudiera mover el detallado mundo 3D del juego. Chrono Trigger tuvo una segunda vida en Nintendo DS tras un exitoso paso por Super Nintendo. Este juego de rol se convirtió en el mejor valorado de la consola, con una historia brillante y adaptado a las dos pantallas de DS para mostrar más información, aunque el rey exclusivo de la consola por parte de Square Enix fue Dragon Quest IX, un gigantesco RPG en 3 dimensiones muy tradicional, batallas por turnos y de lo más puntero a nivel técnico de la consola. Nintendo DS empezó muy fuerte su andadura con Super Mario 64 DS. Este remake del juego de Nintendo 64 nos ofrecía en formato portátil uno de los mejores plataformas 3D de la historia, demostrando que esta pequeña consola podía dar mucho de sí. Lamentablemente fue un caso excepcional y no existió nunca un juego similar en DS. Aún así, resulta increíble cómo Nintendo metió un juego tan grande en un sitio tan pequeño, sin perder mucha calidad y adaptando los controles y la cámara a una cruceta tradicional. Pokémon se quedó bien a gusto con todo lo que llegó a esta consola. Perla y Diamante nos resultaron ser el mejor de los comienzos, pero los remakes de Plata y Oro son auténticas maravillas, con un aparatito llamado Pokéwalker que nos permitía sacar a pasear a nuestros Pokémon al mundo real. Después llegó Blanco y Negro y sus secuelas, dando a los fans de Pokémon una historia de calidad que llevaban años pidiendo. Mario Kart nunca falla. No es que la versión para Nintendo DS del juego tuviera nada de especial, es que en sí mismo todos los Mario Kart son especiales. Este fue el primer Mario Kart portátil en 3 dimensiones reales, y no el apaño que vimos en Mario Kart Super Circuit de Game Boy Advance. La mayor novedad fue que por primera vez podíamos jugar contra otros jugadores del mundo a través de Nintendo Wi-Fi Connection, con un funcionamiento que no tenía mucho que envidiar al que tenemos hoy en día. Tras 2 juegos magistrales de Metroid en 3 dimensiones, parecía imposible que Nintendo se atreviera a llevar esta versión de Samus a una consola portátil. Sobre todo porque tampoco es que le sobrara potencia precisamente. Pues echándole narices, Nintendo creó un Metroid 3D en DS con Metroid Prime Hunters. Y el resultado fue sorprendentemente bueno. Su sistema de apuntado utilizaba la pantalla táctil y era complicado hacerse con él. Pero una vez se dominaba, resultaba el juego más avanzado de su época en la consola. Zelda tuvo 2 aventuras exclusivas en DS, muy originales y quizá por ello rechazadas por parte de su público. Phantom Hourglass es la continuación directa de Wind Waker, y Spirit Tracks a su vez es su secuela. Ambos juegos nos proponían lo mismo que los Zelda clásicos, pero aportando pequeñas innovaciones como el uso del micrófono para algunas acciones o la resolución de puzzles de forma ingeniosa. Spirit Tracks por su parte tiene además una banda sonora magistral, siendo uno de los Zeldas más raros y originales de la historia.
Hubo muchos juegos de Super Mario en Nintendo DS, pero ninguno fue tan importante como New Super Mario Bros. Es posible que este videojuego haya determinado la ruta de Nintendo durante sus décadas futuras, siendo una reimaginación del plataformas más importante de la historia. Aquí Peach es secuestrada una vez más por Bowser, y Mario volverá a embarcarse en una aventura de plataformas laterales, pero con imagen en 3 dimensiones. El diseño de niveles es excepcional, y resultó ser un digno sucesor de los juegos 2D de Mario, y la primera piedra de un nuevo camino. ¿Cuál fue vuestro juego favorito de Nintendo DS? Suscribíos al canal y haceos miembros para apoyarnos aún más. Y no olvidéis pasaros por el resto de nuestros vídeos sobre Nintendo. Un saludo y hasta otra.